Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al placar. Bien, el día de hoy, la clase pasada fue una clase distinta, ¿sí? Porque fue el tema del cierre. Y el día de hoy vamos a arrancar el trimestre viendo cada una de las sociedades a las cuales intentamos de introducirnos el trimestre pasado, ¿sí? A ver, ¿por dónde empezar? Lo primero de todo que vamos a tener en cuenta es que ustedes van a recibir un cuadro que es para completar, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo mi cuadro hecho a mano. Miren qué grande que me quedó. Cómo entra todo en un solo cuadro de manera resumida, ¿sí? ¿Cuál es la idea de este cuadro? Acá arriba van a ir todas las sociedades. Igual, a ver, se los estoy adjuntando. Van todas las sociedades. La primera es la sociedad colectiva, que es la que vamos a ver hoy. Y luego cada uno de los rubros que correspondan. Por ejemplo, algún tipo de descripción, caracterización, cómo es el tema del nombre social, etc. ¿Sí? Estas sociedades las vamos a ir trabajando de una manera bastante paulatina, ¿sí? Las vamos a trabajar de a poco. Hoy vamos a ver una sola de ellas. ¿Por qué vamos a ver una sola de ellas? Porque vamos a incorporar muchos nuevos conceptos y para que no sea demasiado largo el video vamos a ver una sola. Ya después la clase que viene probablemente veamos dos sociedades juntas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea de la clase es que tomes apuntes y simplemente eso. Y estás pensando, pero el profe dijo que había un cuadro. Bueno, no. Va a haber una clase especial una vez que terminemos de ver todas las sociedades donde yo te voy a mandar de tarea completar el cuadro de manera abreviada, ¿sí? Pero por ahora la tarea va a ser tomar apuntes de la clase. Si vos querés y te animás en este momento para ir a adelantar la tarea en un futuro que va a ser completar el cuadro donde corresponde, perfecto. Vas y lo haces una vez que tomaste el apunte, vas al cuadro, lo miras y completás todo aquello que puedes completar. Así que vamos a arrancar ahora con la clase, así que vas a abrir la carpeta y a continuación de la carpeta, sociedades colectivas. Ese sería el título de la sociedad que vamos a ver hoy. Bien, la sociedad colectiva es la más sencilla de todas, está dentro del grupo de las sociedades de interés o sociedades de persona, aquellas que yo les nombré como intuito personae, que son aquellas sociedades, van a ser tres, ¿sí? Hoy vamos a estudiar una sola, donde importa mucho la persona. Es decir, a mí, que quiero abrir una empresa, no me va a dar lo mismo. Supongamos que yo quiero poner una pizzería. No me va a dar lo mismo hacer una pizzería con mi hermano que es chef. No tengo un hermano chef, pero bueno, inventemos con mi hermano que es chef, que con mi vecina que no la banco, ¿sí? Mentira, mi vecina es divina. Entonces, no me va a dar lo mismo cualquier persona. Es decir, yo quiero elegir quién va a ser mi socio porque, digamos, va a ser mi trabajo para un futuro y yo voy a depender de la plata que surja de esa empresa, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener siempre presente que a mí me importa mucho quién es el otro socio. Es decir, son un grupo de amigos. Entonces, ponemos debajo, como explicación de sociedades colectivas, son pequeñas empresas en donde los socios se conocen y confían en el otro. ¿Sí? Eso lo ponen como primer ítem. Debajo, segundo ítem, que es otra característica de esta sociedad, porque estas son las características, ¿sí? Todos sus socios responden ilimitadamente y solidariamente. Luego eso lo vamos a explicar. Y como tercer característica, todos los socios tienen acceso a la dirección y el manejo del negocio. ¿Sí? Esas son las tres características de esta sociedad. Bien, vamos a hablar de responsabilidad de los socios. Así que debajo van a poner un subtítulo que diga responsabilidad de los socios. Entre paréntesis, esto que vamos a decir como responsabilidad de los socios, yo a veces les pido que lo pongan como una especie de glosario. Porque vamos a aprender tres palabras nuevas, que en realidad ya algo las veníamos viendo, pero las vamos a desarrollar un poquito más, que luego las vamos a aplicar en las sociedades que vienen. Así que si quieren, le ponen como en el costadito una especie de signo de admiración o algo como para tenerlo en cuenta cuando veamos otras sociedades, ¿sí? Entonces, bueno, subtítulo, responsabilidad de los socios. Primero me escuchas y después te voy a dictar. Los socios de esta sociedad responden de tres maneras. Es decir, te estoy diciendo que si la empresa, si la sociedad colectiva comienza a tener deudas, ¿sí? Alguien tiene que pagar esas deudas. Entonces, las deudas se pueden pagar
con la plata que tiene la empresa. Recuerden ustedes cuando crearon la empresa que ahí había una parte donde decía, un inciso que decía algo de, bueno, cada socio pone tanta plata o pone tales bienes. Y, o sea, la empresa tiene su patrimonio propio, su plata propia, porque es una persona jurídica, ¿sí? Y a la vez puede pagarlo cualquiera de los socios. Y este es el caso, ¿sí? Estas sociedades, las sociedades de personas, en este caso la sociedad colectiva, cualquiera de los socios podría llegar a pagar la deuda o puede pagarla la empresa. Vamos a ver entonces los 3 significados importantes. La primera característica de la sociedad colectiva es que la responsabilidad de los socios ante las deudas, ¿sí?, que tiene la sociedad, o sea, no las deudas personales de cada uno, sino las deudas de la sociedad. Ejemplo, supongamos, de vuelta, yo me abrí la pizzería con mi hermano, ¿sí? Tengo una pizzería con mi hermano. Unas cosas son las deudas que yo tengo por ir a comprarme zapatos, que son deudas personales, y otra cosa son las deudas que tengo con la empresa proveedora de harina, ¿sí? Esas son deudas de la empresa. Supongamos que la empresa se llama Manolito, ¿sí? Manolito Sociedad Colectiva. Bueno, Manolito Sociedad Colectiva tiene sus propias deudas, y yo tengo mi deuda de los zapatos, pero las deudas de la empresa me repercuten en mí porque soy socia, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy socia y respondo de manera ilimitada. Entonces ponen primer ítem, la responsabilidad de los socios puede ser ilimitada, o es ilimitada. 2 puntos, se los dicto y se los explico si quieren. Los acreedores pueden cobrarse tanto del patrimonio de la sociedad como el de los socios. Punto. Bien. Esto es algo que ya habíamos visto anteriormente. Esto ahora va explicación. Que habíamos visto anteriormente y que estoy explicando ahora, ¿sí? Se trata de que el acreedor, es decir, la empresa de harinas, puede cobrarle tanto a la empresa Manolito, sociedad colectiva, como a mí o a mi hermano de manera personal, ¿sí? Es decir, que yo no solo voy a responder por las deudas de la empresa con la plata que yo puse en Manolito, sociedad colectiva, sino que también respondo con mis bienes personales. Es decir, que el acreedor podría llegar a sacarme mi auto, mi casa, mi televisor, podría tal vez sacarme parte de los créditos que tengo en un banco, ¿sí?, confiscarme plata o lo que sea, con tal de cobrar esa deuda que tenemos con la empresa de harinas. ¿Se entiende? Bien, entonces eso es responsabilidad ilimitada. Y la palabra lo dice si lo pensás. A la hora de tener que estudiar, fíjate. Responsabilidad ilimitada. Es decir, que no está limitada mi responsabilidad. Yo respondo ilimitadamente. O sea, no limito mi responsabilidad a la plata que puse en la empresa, sino que mi responsabilidad se extiende a mis bienes personales, ¿sí? Segundo ítem, la responsabilidad de los socios también, de la sociedad y de los socios, es subsidiaria. Subsidiaria sería la segunda palabra. Ponen 2 puntos, les dicto y les explico. El acreedor solo puede reclamar al socio luego, subrayan la palabra luego, de haber ejecutado el patrimonio de la sociedad. Bien. Otra característica de esta sociedad es que yo sí voy a tener que responder por las deudas que tenemos con la empresa de harinas, ¿sí?, de manera personal con mi auto, ¿sí?, con algo que es mío y no con algo que era de Manolito. Pero la empresa de harinas primero tiene que ir a reclamar a Manolito S.A. ¿Sí? Si Manolito S.A. no le puede pagar, porque supongamos que Manolito S.A. tiene, no sé, 10.000 pesos solamente su capital, y la deuda con la empresa de harinas es de 1 millón de pesos, obviamente Manolito no puede pagar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa de harinas? Primero le reclama a Manolito, Manolito le pagará los 10.000 pesos que tiene, y luego de manera subsidiaria los socios responden por el capital faltantes. Estoy mirando para acá, pero la cámara está acá. Nada, chicos, no sé qué me pasa. Es que siempre la pongo de este lado, pero cosas que suelen pasar. Bueno, se entendió entonces, de manera subsidiaria los socios compensan esa deuda que no pudo pagar la empresa Manolito S.A. No es Manolito, Manolito Sociedad Colectiva, ¿sí? S.A. es otro tipo de sociedad que vamos a ver mucho más adelante, como que para Julia más o menos. Luego tenemos la tercera característica de la responsabilidad de los socios, que es que los socios responden de manera solidaria, ¿sí? Ponen solidaria, 2 puntos. El socio que haya pagado la deuda el socio que haya pagado la deuda luego, o sea, luego de haberla pagado,
puede accionar por su reintegro a los demás socios. ¿Sí? Punto, ya que el acreedor reclama a cualquiera de los socios. Esta es la tercera característica. La empresa de harinas, sí, ahora explico. La empresa de harinas, entonces, primero le tenía que ir a reclamar a Manolito Sociedad Colectiva. Si Manolito Sociedad Colectiva no podía pagar el total, subsidiariamente viene con los socios. ¿Por qué? Porque los socios respondemos ilimitadamente con parte de nuestro capital. Entonces, en segundo lugar, viene con nosotros. Pero la pregunta es, ¿con quién de nosotros viene? Bueno, con cualquiera de nosotros, ¿sí? Eso es la responsabilidad solidaria, es decir, que me puede reclamar a mí o a mi hermano, a quien más le guste, ¿sí? Alguien alguna vez me preguntó en una de las preguntas que me hicieron así de manera privada, la pregunta era, y tenía mucho sentido porque esto lo veníamos viendo cuando clasificamos las sociedades, si la responsabilidad solidaria es, pero ¿quién elige a ese socio? ¿Cómo elijo entre vos o tu hermano o tu primo, los tres socios, los dos socios, los socios que haya? ¿Quién elige? ¿Mi abogado que va a ir a reclamar? ¿Elijo yo acreedor? ¿Quién elige? En este caso la empresa de harinas, ¿sí? La empresa de harinas verá a aquel socio que le parece más solvente para poder reclamar, porque tal vez mi hermano es una persona que se despilfarra toda la plata, no tiene nada de ahorros y no tiene cuenta corriente, nada en el banco, no tiene ni siquiera un auto a su nombre, no tiene una casa, no tiene nada, entonces no hay manera en que la empresa de harinas le vaya a reclamar a él. Tal vez la empresa de harinas prefiere reclamarme a mí, ¿sí? Porque tal vez yo tengo más cosas a mi nombre, ¿sí? Entonces la empresa de harinas va a venir y me va a reclamar lo que no pudo cobrarle a Manolito Sociedad Colectiva, me lo reclama a mí, ¿sí? Supongamos que si la deuda era, no sé, de 50.000 pesos y Manolito solamente pagó 10.000, yo voy a tener que pagar los 40.000 restantes, ¿sí? Eso no quita, y esto también lo habíamos visto, el tema de que yo después, si esto también está dentro de la responsabilidad solidaria, yo después pueda reclamarle el proporcional al resto de los socios. Es decir, una vez que yo pago los 40.000, ¿qué voy a hacer? Y levanto el teléfono y le digo, che, hermano, pagame lo que corresponde. Si me vinieron a cobrar 40.000 pesos, 20.000 cada uno, porque somos dos socios, ¿sí? Eso no quita las acciones que posteriormente yo pueda tomar para reclamar ese monto. Si quieren lo agregan, ¿sí? Punto seguido. Luego del pago realizado por uno de los socios, este puede reclamarle al resto de los socios el proporcional correspondiente. Bien, chicos, se me está agotando la garganta y mi única agua es la que me trajo mi hijo. Bien, sigamos. Otro subtítulo. Van a ver que los subtítulos tienen mucha relación después con el cuadro que ustedes tienen que completar, ¿sí? Pero ustedes, por ejemplo, para explicar, cuando tenga que completar el cuadro donde dice responsabilidad de los socios, sociedad colectiva, no me vas a poner la explicación de qué es ilimitada, qué es subsidiaria, qué es solidaria, no. Me pones ilimitada, solidaria, subsidiaria, nada más, ¿sí? O sea, la idea es que el cuadro se vea todo de manera resumida y que vos puedas comparar todas las sociedades y que más adelante las aprendamos a comparar y a verlas todas y a entenderlas. De hecho, probablemente dediquemos una clase a eso, a comparar ese cuadro que terminamos de hacer. Así que eso también les voy a pedir. En la medida de lo posible, el cuadro, aquellos que deciden hacerlo en computadora, después lo imprimen. Y los que los quieren hacer a mano, recuerden que a mí me llevó 2 hermosas hojas, ¿sí? Y son hojas grandes. Bien, siguiente subtítulo tiene también que ver con la sociedad colectiva. Ponen capital social. Y acá les dicto para ir un poquito más rápido. Ponen primer ítem. Los socios pueden aportar cualquier tipo de capital. Los socios pueden aportar cualquier tipo de capital. Coma. Esto quiere decir que pueden aportar 2 puntos. A, obligaciones de hacer y B, obligaciones de dar. Cuando ponen A, obligaciones de hacer, 2 puntos, significa, por ejemplo, en el caso de mi hermano, aportar su mano de obra. Es decir, yo había dicho el ejemplo de que mi hermano era chef, es decir, que mi hermano no tiene plata. Entonces, ¿qué es lo que aporta él a la sociedad? Su mano de obra, ¿sí? Su trabajo. Suponete que mi hermano era, por ejemplo, contador. Entonces, tampoco tiene plata. ¿Y qué es lo que va a aportar mi hermano para ser socio de la empresa? Su trabajo como contador, ¿sí? Su gestión empresarial. Bien.
Y debajo dijimos obligaciones de dar, y cuando decimos obligaciones de dar, son dos opciones. Puede ser obligaciones de dar en especie, anotan, que viene a ser, por ejemplo, yo no tenía plata y quise aportar, en vez de plata puse un horno a leña gigante, ¿sí? Puse a la empresa. Bueno, eso es en especie, aporté una cosa, es dar cosas, ¿sí? Y obligaciones de dar en dinero, o sea, en especies o en dinero, ¿sí? Las obligaciones de dar dinero es obvio, aportas plata. ¿Estamos? Bueno, entonces, primer ítem, ya completo. Los socios aportan cualquier tipo de capital, ya sea obligaciones de dar o obligaciones de hacer, depende de lo que tengas. O sea, puedes aportar tu trabajo, puedes aportar una heladera, puedes aportar un auto, puedes aportar una casa, puedes aportar el local comercial, puedes aportar plata, ¿sí? No importa qué, pero todos aportan algo de alguna manera. Bien. Siguiente ítem dentro de capital social. Los socios tienen, abren comillas, partes de interés. Cierran comillas, abren paréntesis. Es su participación en la sociedad. Cierran paréntesis, las partes de interés no siempre son iguales entre sí. Bien. Lo que dice acá es que tiene que haber una manera de poder medir el porcentaje en que cada socio va a ser dueño de esa sociedad, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo, volvamos a la empresa de pizzas, que yo aporte un horno a leña, aporte el local y aporte 100.000 pesos para iniciar el negocio, la sociedad colectiva, y que mi hermano aporte solamente la mano de obra, ¿sí? O su trabajo, o la administración, o algo por el estilo, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay un socio que tal vez tiene más partes de interés o partes de interés que valen más que las del otro socio, ¿sí? Se llaman partes de interés, así como en otras sociedades vamos a llamarlo acciones, bueno, acá lo vamos a llamar partes de interés. Bien. Siguiente ítem dentro de capital social, ponen transmisibilidad, se los dejo escrito, transmisibilidad restringida. 2 puntos. Las partes de interés solo se transmiten si están de acuerdo todos los socios. Coma, de hacerlo se modifica el contrato social. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener tal vez 100 partes de interés, ¿sí? Dentro de la sociedad y mi hermano tiene, no sé, 5 partes de interés o lo que sea. Tal vez llega un momento en donde yo me quiero ir a vivir a Miami y quiero vender mi parte de la sociedad. ¿Puedo? Sí puedo. Puedo transmitir mis partes de interés a otra persona, vendérselas a otra persona, ¿sí? Pero para yo poder vendérselas en este tipo de sociedad es importante que mi hermano esté de acuerdo, porque no se olviden que son sociedades intuito personales, son sociedades de interés o sociedades de personas, donde a él le interesa quién va a ser el otro socio, ¿sí? Entonces, como él esté muy interesado en saber quién es el otro socio, es importante que esté de acuerdo con que yo venda, ¿sí? esas partes de interés a tal o cual persona, ¿sí? Entonces, todos los socios tienen que estar de acuerdo. Y lo último que dice la oración tiene que ver con que si yo le transmito mis acciones a una persona nueva y esta persona va a pasar a ser socio, es lógico que al tratarse de una sociedad de personas y la persona de vuelta es muy importante, tengamos que modificar, una vez que yo me voy, que entra esta nueva persona, el contrato social, que es lo que ustedes escribieron. ¿Sí? Es decir, que hay que hacerlo de vuelta de cero. Entonces, las partes que van a firmar, no va a estar mi hermano y yo como encabezando y firmando abajo de todo, sino que va a estar la nueva persona y mi hermano, ¿sí? Firmando y modificando esa característica de la sociedad. Siguiente. Ponen de subtítulo administración y representación. Primer ítem. Quien administra también representa. Es una característica. Es el que administra la sociedad también representa a la sociedad. Es una característica de esta sociedad. Segundo ítem. Pueden ser, es decir, los administradores o representantes pueden ser socios de la empresa o un tercero que se contrata para eso. Un tercero es una persona que no es un socio, ¿sí? Que es un empleado, digamos, ¿sí? Siguiente ítem,
puede ser unipersonal, ¿sí? O grupal, es decir, que la administración y representación puede ser o una sola persona o varias personas que lo hagan. Y último ítem, las funciones de administración y representación están determinadas en el contrato social, que es aquello que ustedes escribieron, ¿sí? Es decir, que el contrato social va a decir exactamente cuál va a ser la función de estos administradores y representantes, ¿sí? Puede que haya límites para administrar la sociedad, por ejemplo, puede llegar a decir que los administradores deben ver los libros contables, que ustedes muchos saben de eso, una vez a la semana o deben verlos una vez al mes. Puede decir que los administradores tienen la obligación de hablar con todos los empleados, es una especie como de reunión laboral una vez al mes o una vez al año. Puede decir que la representación está limitada solamente dentro del país y que está prohibido que los representantes realicen algún tipo de representación y negocios en el extranjero. No lo sé, por ejemplo. Y después también, otra característica, último ítem, es que si el contrato social, que es el revuelta, el que ustedes aprendieron y escribieron la semana pasada, si el contrato social anotan, no dice nada sobre la administración y representación, cualquiera de los socios va a ejercer de administrador y representante, ¿sí? Es decir, que si yo cuando creo el contrato, punto, listo. Si yo cuando creo el contrato social con mi hermano no hablamos del tema de la administración, nos salteamos ese ítem, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cualquiera de los dos puede ir a representar la sociedad. Mi hermano puede ir y decir, no, sí, yo soy el representante, yo represento a la sociedad Manolito, o yo puedo ir y decir, no, yo represento a la sociedad Manolito. Cualquiera de los dos puede ejercer eso y cualquiera de los dos puede y tiene derecho a administrar la sociedad, ¿sí? Salvo que el contrato diga lo contrario y especifique quién va a ser el administrador y el representante, ¿sí? Bien. Siguiente subtítulo, remoción del administrador. Primer ítem debajo. Primer ítem. La realiza la reunión de socios por voto de la mayoría, ¿sí? Punto. La reunión de los socios es el órgano de gobierno, ¿sí? Es decir, cuando los socios se juntan para tomar ciertas decisiones sobre el porvenir de la sociedad, ¿sí? Tómenlo de esa manera. Entonces, ¿quiénes toman las decisiones respecto de cómo sacar? Remoción significa sacar. ¿Cómo sacar a un administrador? Bueno, estas decisiones las va a tomar justamente el grupo de socios, ¿sí? Es una obviedad. A ver, si acá los socios son importantes, porque a vos te interesa quién es el otro socio y somos las personas más importantes de la sociedad, es obvio que seamos nosotros los que decidamos si remover o no remover al administrador que fue designado, ¿sí? Siguiente ítem. Si el contrato social solo lo permite con justa causa y el administrador alega que no lo hay, 2 puntos. Debajo vamos a escribir 3 ítems. Se necesita sentencia judicial para removerlo. Segundo ítem, mientras continúa en su cargo. Tercer ítem, salvo que los socios pidan su separación provisional y designen un interventor judicial. Bueno, este es el supuesto en que a veces el contrato social, en el lugar donde se crea la sociedad, dice, supongamos que hay una cláusula que dice que la única manera de remover al administrador es si existe una justa causa. Ahora, ¿qué es una justa causa? Y que haya algún motivo, por ejemplo, que el administrador estuvo robando plata. Entonces, o sea, que no podemos removerlo porque sí al administrador. En ese caso, el administrador, supongamos que se produce un conflicto. Entonces yo digo, vos administrador Juancito te robaste plata de la caja, te voy a sacar. Y el administrador dice, no, yo no me robé plata. Entonces, ¿hay justa causa o no hay justa causa? Lo que hay acá es un conflicto, ¿sí? Entonces, en caso de conflicto, según lo que les acabo de dictar, es necesario que yo me vaya a un juicio con este administrador
para poderlo remover de su puesto de administrador, ¿sí? No puedo sacarlo así nomás. Tengo que resolverlo. El juez va a tener que investigar si hubo causa, una justa causa, o si no, o no hay una causa, o yo me la inventé, ¿sí? O por ahí no robó nada, ¿sí? Entonces, va a haber un juez que medie esta situación. Mientras tanto, mientras que todo el juicio avanza, el administrador va a continuar en su cargo, salvo que se dé el tercer punto que te dije, salvo que yo le pida al juez que lo separe al administrador de su cargo provisionalmente, de manera provisoria hasta resolver el conflicto, y designe un interventor judicial, es decir, que el juez me ponga un nuevo administrador mientras dure este juicio, ¿sí? No sé si se habrá entendido, espero que sí. El ítem que vamos a poner dentro de remoción del administrador van a poner: si el administrador designado fue una condición expresa para la creación de la sociedad, el socio disconforme puede pedir el derecho de receso. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Si el administrador designado fue una condición expresa para la creación de la sociedad, el socio disconforme puede pedir el derecho de receso. Bien. Acá lo que ocurre es que a veces puede ocurrir que la mayoría de los socios tomen la decisión de poner un administrador, ¿sí? Que no le guste a alguno de los socios. Puede ocurrir, ¿por qué no? ¿Sí? Supongamos que, no sé, somos 7 socios dentro de la sociedad Manolito, sociedad colectiva. Entonces resulta, somos 7 socios que quieren poner de administrador, porque es un genio, un capo, lo que quieras, a un exnovio mío. Entonces yo no quiero que él sea el administrador de la sociedad, porque no quiero tener que ir a la reunión de socios a charlar y que él tenga que tener que verle la cara cada vez que tiene que venir a rendirme cuentas de cómo está la sociedad y todo eso. Yo no quiero verlo a mi exnovio. Entonces yo, como socia que estoy disconforme con esta decisión y tal vez los otros socios sí continúan con esa idea, lo que puedo hacer es ejercer mi derecho de receso, es decir, irme de la sociedad, ¿sí? Justamente porque hay un desacuerdo y ahí es como que los socios obligatoriamente van a tener que aceptar mi decisión de irme porque prefirieron al administrador antes que a mí. No sé si se entiende un poquito, ¿sí? Pero digamos que tengo un derecho de irme si es que ellos quieren al administrador y no podrían llegar a negarse, ¿sí? Bien. Debajo, siguiente subtítulo, renuncia del administrador. El administrador tiene derecho, primer ítem, tiene derecho a renunciar, ¿sí? Según lo que diga el contrato social. En el contrato social eso tiene que estar estipulado como debe ser el tema de la renuncia del administrador. Déjenme ver cómo les explico esto. Bien. Lo anotan, siguiente ítem. Si la renuncia del administrador, anotan, produce daños de manera intempestiva, eso quiere decir como de golpe, para la sociedad, y digamos que, y pongan coma, y esta renuncia se hizo de manera como maliciosa, en realidad es dolosa la palabra, pero bueno, no saben, de manera maliciosa, en este caso, ¿sí? El administrador, luego de haber renunciado, que tal vez sí tenía derecho a renunciar según el contrato social, debe resarcir por los daños y perjuicios ocasionados. No sé si se entendió. No puedo repetirles la frase, pongan rebobinen, chicos, porque me la acabo de inventar, ¿sí? Bien, siguiente subtítulo. Bueno, si quieren les explico. Esto es sencillo, a ver. Por ahí el contrato social dice que el administrador tiene derecho a renunciar en cualquier momento, ¿sí? Y supongamos que yo soy el administrador de la sociedad de pizzas y la verdad que estoy hasta acá con el tema de la cuarentena, me están volviendo loco, los empleados que no quieren venir a trabajar, qué sé yo, y yo quiero renunciar, me quiero ir, no aguanto más, ¿sí? Y resulta que los socios se lavaron las manos, se fueron y no me dan bolilla de las cosas que les digo, que les pedí, que pongamos alcohol en gel y no quieren poner alcohol en gel, lo que sea, ¿sí? Entonces yo, administrador, quiero renunciar. Estoy en mi derecho, sí, el contrato social que escribimos decía que yo podía renunciar en cualquier momento. Entonces voy a renunciar, me importa poco y nada lo que pase con la empresa. Bueno,
Si la empresa, porque yo renuncio, mañana tiene problemas, ¿sí? Porque yo renuncié hoy de golpe, che, mañana no voy a trabajar, renuncio, y mañana resulta que no pueden abrir el local porque, no sé, no abrieron el local porque yo sola tenía la llave, o se dan cuenta de que yo renuncié, pero hace un mes que no vengo trabajando, que no pagaba absolutamente nada, que la empresa se llenó de deudas. Y recuerden que las deudas te cobran siempre una mora y un recargo por cuando vos comenzás a tener deudas. Si ocurren esas cosas, porque yo estuve trabajando mal y lo hice a propósito porque sabía que iba a renunciar y porque no me importaba nada, bueno, yo voy a tener que hacerme cargo de todos esos problemas que le causé a la empresa, ¿sí? La renuncia no puede ser de manera intempestiva porque soy la administradora, ¿sí? Soy el corazón de la empresa, soy quien maneja la empresa, ¿sí? Entonces, como vamos a estudiarlo más adelante, cuando veamos derecho laboral, las renuncias tienen que avisarse con cierta antelación. Y en los casos de empleados jerárquicos, aún más, ¿sí? Bien. Otro subtítulo. Todavía sigue grabando. Bien. Otro subtítulo. Responsabilidad del administrador. Y anotan, acá les dicto y mucha explicación no hay. El administrador debe actuar con lealtad hacia la empresa, con diligencia propia de un buen hombre de negocios, y debe cumplir con las obligaciones del contrato social, que eso fue lo que escribieron ustedes. Punto. En caso de no actuar de esta manera, el administrador, frente a todos los problemas que surjan, estoy dictando, responde ilimitada, subsidiaria y solidariamente junto con los socios. O dentro de lo que produjo él, ¿sí? Entonces vos fíjate ahí lo importante que es la figura del administrador, ¿sí? Que de cierta manera tiene que responder por cada macana que se mande, no como un empleado común, o sea, no es como el empleado que se le cayó la pizza al piso y nadie le cobra por la masa que se cayó al piso. No es lo mismo, ¿sí? Esto lo van a aprender mañana cuando trabajen, cuanto más importante es tu puesto laboral, más responsabilidades tenés. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El siguiente subtítulo ponen órgano de gobierno. Y debajo ponen simplemente el órgano de gobierno es la reunión de socios y ellos son los encargados de hacer la reunión de socios, es la presencia de todos los socios, ¿no? Son los encargados de hacer las resoluciones sociales, ¿sí? Es sencillo, es cuando se juntan los socios y se ponen a deliberar y todo lo que ellos dicen queda plasmado en algo que se llama resolución de la sociedad, ¿sí? Número tanto, de varias resoluciones según pasen los años. Debajo, subtítulo, resoluciones de la sociedad. Bien. Existen dos tipos de resoluciones de la sociedad. Las primeras son aquellas, anotan, A. Existen dos tipos de resoluciones, 2 puntos, debajo. A. Resoluciones que no modifican el contrato social. 2 puntos. Se adoptan por los socios que representen el 50% más 1 del capital social, ¿sí? Por ejemplo, los balances, ¿sí? ¿Qué acabo de decir? Hay resoluciones, decisiones que van a tomar, las resoluciones, piensa en la palabra decisiones, hay decisiones que van a tomar los socios que pueden afectar el contrato social, por ejemplo, remover un administrador y el nombre del administrador está escrito en el contrato social, o por ejemplo, aceptar la renuncia de un socio. Esas son decisiones, resoluciones que afectan al contrato social. Y hay decisiones que son normales, que son diarias, que no afectan al contrato social. Por ejemplo, tomar decisiones respecto del balance, o sea, aprobar un balance que hizo el administrador, revisar los libros contables y ver que está todo bien, decidir si comprar, decidir, no sé, si agrandar el mercado o no agrandarse en el mercado, si cambiar la línea de teléfono por una nueva o no ponerla, si, no sé, si sos una pizzería, si hacer más imanes o si preferís en vez de imanes hacer volantes. Esas decisiones son simples y no modificas el contrato social. Para estas decisiones, que es el primer grupo que te acabo de dictar, necesitas el voto del capital, o sea, de las partes de interés que representen el 50% más 1, o sea, el 51%. Bueno, no sería el 51, porque puede ser el 50,0001%.
de la sociedad, ¿sí? Si vos obtenés esa cantidad de votos, perfecto, listo. Entonces se puede tomar esas decisiones, porque son decisiones normales. El segundo ítem, B, van a poner resoluciones que sí modifican el contrato social. Estas resoluciones, estas decisiones, ponen 2 puntos, se toman por unanimidad, es decir que todos tienen que estar de acuerdo. Por ejemplo, si quieren, aceptar la renuncia de un socio o cambiar de domicilio. Recuerdan que el domicilio se ponía en el contrato, al menos el domicilio se pone en el contrato respecto de la provincia, habíamos dicho, ¿sí? O de la ciudad. Si vos vas a cambiar de ciudad, tenés que cambiar del contrato social. Bueno, esta decisión sí se tiene que tomar por unanimidad. Todo aquello que sea modificar el contrato social que ustedes ya vieron, bueno, tienen que estar todos los socios de acuerdo. Siguiente subtítulo, resolución parcial del contrato de sociedad. Resolución parcial del contrato de sociedad. Bien, debajo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Como que hay una parte de la sociedad que muere, ¿sí? Que desaparece de cierta manera. Así que hay algo que va a pasar con un socio, ¿sí? Y vamos a ver 2 supuestos. Primer supuesto, A, muerte de un socio. O sea, ¿qué pasa cuando uno de los socios muere? Debajo. La regla, anotan, se los dicto. La regla general es que la sociedad devuelve el valor de la parte de interés, ¿sí? El valor del capital que había aportado este socio, valor de la parte de interés, a los herederos. Es decir, explico, no es, o sea, la regla general no es que la sociedad le heredan los hijos, ¿sí? La regla general es que la sociedad a los herederos le paga la parte de interés, ¿sí? Así que no heredan la sociedad. Es decir, que si en tu casa alguien tiene una sociedad colectiva, vos no vas a heredar la parte de la sociedad colectiva. Al menos en principio, la regla general es esa. Vos lo que vas a heredar es el capital que representa, ¿sí? La parte que tiene tu padre, tu madre, tu abuelo, quien sea, de esa sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Me vas a decir, ¿pero por qué? Bueno, por lo mismo que vimos al principio, porque es una sociedad de personas, ¿sí? O una sociedad de interés. Es un ser intuito personal, donde a vos te importa quién es el socio. Y tal vez, si mi hermano muere, yo no confío en sus herederos, es decir, sus hijos. ¿Por qué? Y bueno, porque su hijo es un chico de 23 años que está todo el día tocando la guitarra y la verdad que yo no lo veo ni ahí trabajando en la cocina del local, no lo veo ni ahí yendo a las reuniones de los socios, no lo veo. Entonces, como no lo veo, ¿qué hago? Bueno, la sociedad, con el capital que genera la sociedad, recuerden que la sociedad tiene su propio capital, le va a pagar a mi sobrino lo que corresponde como herencia respecto de la parte de interés que tenía su papá, es decir, mi hermano. Pero existe una excepción a la regla, ¿sí? Que es el pacto en contrario, ¿no? Pacto en contrario. 2 puntos. Heredan obligatoriamente las partes de interés. ¿Qué significa? Que puede haber un pacto en contrario, es decir, que cuando se creó la sociedad, ¿sí? O una de las decisiones que se llegó a tomar más adelante dentro de una de estas resoluciones, se dijo, bueno, a ver, ¿qué pasa si alguno de nosotros muere? Entonces vamos a agregar en el contrato social que diga que si uno de los socios mueren, los hijos heredan sí o sí las partes de interés. Pero es un pacto en contrario, es decir, que tiene que estar escrito específicamente, ¿sí? La regla general es que no heredan, se le paga lo que corresponde. Por excepción, si está escrito, heredan. Así como pusieron muerte de un socio, van a poner el segundo caso de resolución parcial, que es la exclusión de un socio. Y ponen debajo, la exclusión de un socio solo se puede dar con justa causa, es decir, cuando median motivos para echar a un socio de la sociedad. Uno de los motivos, por ejemplo, que es bastante como visto, es si compite con la sociedad. ¿Qué quiero decir? Supongamos que yo me puse la pizzería con mi hermano, ¿sí? Pero pasa un tiempo y él no quiere invertir más en esa pizzería. No quiere invertir. Yo la verdad que me quiero expandir y me volví súper ducha, súper despierta en el tema de las pizzerías. Entonces yo me quiero abrir otra pizzería aparte. Además de la que tengo con mi hermano, me quiero abrir otra a 5 cuadras. ¿Puedo o no puedo? Bueno,
Y acá viene el tema. Podrían llegar a excluirme de la sociedad porque hay causa, porque estoy generando una competencia desleal, se llama esto, ¿sí? Pero podría ser que se me permita hacerlo. A veces en el contrato social, cuando estamos redactando, puede llegar a decir que alguno de los socios tiene permitido generar comercios similares dentro de la misma zona. ¿Puede decirlo? Sí, puede decirlo. También puede decir lo contrario, que ninguno de los socios tiene permitido abrir comercios similares dentro de la zona. ¿Sí? Sí, fuera de la zona. Entonces depende de lo que diga o el contrato social o alguna de las resoluciones, ¿sí?, que tome la reunión de socios, es decir, el órgano de gobierno, con posterioridad, porque por ahí hay una resolución, la resolución número 44, ¿sí?, que dice que debido a la situación económica del país, los socios tomamos la decisión de que tengamos permitido abrir locales o negocios similares al nuestro dentro de 10 cuadras a la redonda. X, ¿sí? O sea, eso se verá. Pero bueno, la regla general sería que al socio se lo puede excluir, así que pueden echar un socio si hay justa causa. Por ejemplo, haber generado competencia desleal. También puede ser que lo excluyan con justa causa porque estuvo robando dentro de la empresa, ¿sí? X, no importa. Bien. Y último ítem, aleluya, es, último subtítulo, es nombre social. Bien, y este es un tema que también vamos a volver a ver más adelante, que hay dos maneras de poner el nombre a una sociedad, ¿sí? Ponen a denominación social, 2 puntos. Se trata de un nombre de fantasía junto con sociedad colectiva o sos.c. Y la otra opción es, ponen B, otra opción, o sea, así como pusieron razón social, así como pusieron denominación social, ponen razón social, 2 puntos. Se trata del nombre de los socios, punto. Si no está en el nombre, si no se puede poner el nombre de todos los socios, se pone el nombre de alguno y compañía, ¿sí? O la abreviatura de la palabra compañía. Ahora lo explicamos. Por un lado tenemos denominación social y por otro lado tenemos razón social, ¿sí? Denominación social es un nombre de fantasía. Denominación social es Coca-Cola, ¿sí? Si Coca-Cola fuera una sociedad colectiva, si va a usar lo que es denominación social, sería Coca-Cola Sociedad Colectiva o Coca-Cola SOC, que es la abreviatura de sociedad colectiva. Siempre en una sociedad colectiva se tiene que aclarar el tipo de sociedad. Es obligatorio que si usas un nombre de fantasía, pongas la abreviación de qué tipo de sociedad es, ¿sí? En este caso, una sociedad colectiva. La segunda opción es la opción de la razón social. La razón social es cuando vos querés poner el apellido de los socios. Es muy normal que veas Fernández, López y compañía, ¿sí? ¿Por qué ponen y compañía? Y porque por ahí no sé, en total hay 5 socios y el nombre queda súper largo. Entonces, para que no quede súper largo, se pone y compañía, ¿sí? Puede ser la palabra entera y compañía o ponen CIA, que es la abreviación de compañía, ¿sí? Cuando usan los apellidos de los socios, no se pone sociedad colectiva en el final, ¿sí? Entonces tenemos un nombre de fantasía, es decir, la denominación social, y un nombre razón social, que es cuando se usa el apellido de los socios, ¿sí? No sé si se entendió. Cuando tengas que completar el cuadro, obviamente acá me vas a poner de manera resumida, me vas a poner denominación social o razón social, no me vas a poner toda la explicación adentro de cada una, porque no, el cuadro la idea es completarlo lo más resumido posible. Bien, chicos, eso es todo por hoy. El que quiere comienza a completar el cuadro, el que no quiere no lo completa. Si hay algo del cuadro que no lo dije, no lo completan, lo diremos más adelante, por ahí te van a quedar varios huecos, pero cuando veamos todo el cuadro yo voy a intentar de nombrar y de completar esos huecos. Les voy a pedir también que resalten dentro de lo que acaban de escribir algunos datos que se van a ir repitiendo más adelante. Resalten, cuando hablamos de responsabilidad de los socios, resalten lo que es la sociedad o la palabra solidaria, ilimitada, subsidiaria, lo resaltan donde dice, donde hablamos de capital, el tema que hablamos de obligaciones de hacer y obligaciones de dar, eso es algo que vamos a volver a repetir, y resaltan lo que dijimos recién de nombre, denominación social y razón social.
o lo resaltan o lo copian de vuelta aparte de lo que va a ser un glosario permanente para ustedes. Yo si estuviéramos en el aula, quiero que vean, cuando les hago hacer el cuadro, del lado de atrás, les hago escribir exactamente eso, ¿ven? Ahí está, denominación social, razón social, ilimitada, solidaria, ¿sí? Y varias cositas que se van repitiendo varias veces. Bueno, también acá había resaltado lo que... bueno, esto no se los expliqué. Lo de partes de interés. Anoten si quieren debajo otro ítem, partes de interés. Que acá explica bien lo que es una parte de interés. Perdón, me olvidé explicarlo específicamente. Ponen, es el valor que se le da a lo aportado por cada socio, ¿sí? Y acá les doy un ejemplo. Un mueble puede ser una parte de interés y 1.000 pesos puede ser una parte de interés, ¿sí? Se hace para equiparar a todos los socios, ¿sí? Y saber, digamos, según la cantidad de partes de interés que vos tengas, es la cantidad de votos que vas a tener en las reuniones y la cantidad de ganancias que te vas a llevar. Eso lo aclaran, por favor, porque me olvidé de aclararlo, ¿sí? Por favor. Entonces es como, justamente como ellos pueden dar obligaciones de hacer o de dar, lo que hay que hacer es equiparar a los socios que aportan cosas, con los que aportan plata, con los que se ponen a trabajar para equipararlos, se le va a dar un valor específico a cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo aporté 20.000 pesos, tendré 20 partes de interés y tal vez si el otro aportó una heladera, tiene una parte de interés, ¿sí? Entonces yo tendré más derecho a votos y tendré más ganancias que aquella persona que aportó una heladera. Bien, chicos, ahora sí, eso es todo. Ya me cansé mucho. Besos y buena semana para todos.